Feminismo para principiantes. Autoría de Nuria Varela. Capítulo 2. La primera ola. Comienza la polémica. No conozco casi nada que sea de sentido común. Cada cosa que se dice que es de sentido común ha sido producto de esfuerzos y luchas de alguna gente por ella. Cita de Amelia Valcárcel. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, y yo diría también de las sombras. La Ilustración y la Revolución Francesa alumbraron el feminismo, pero también su primera derrota. La vida de las primeras feministas es un buen ejemplo de ello. En 1791, Olympia de Gauche escribía la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En su artículo 10, la escritora francesa declaraba lo siguiente: la mujer tiene el derecho a ser llevada al caldazo y del mismo modo el derecho a subir a la tribuna. Fin de la cita. Y eso fue exactamente lo que le pasó. Olimpia fue guillotinada en 1793, aunque nunca subió a ninguna tribuna, y no porque no lo hubiera intentado. Un año antes era la inglesa Mary Wollstonecraft quien escribía Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerada la obra fundacional del feminismo. Wollstonecraft moría también simbólicamente, a causa de una infección tras haber dado a luz a una niña. Y el joven cura dijo: la mente no tiene sexo. Antes del nacimiento del feminismo, las mujeres ya habían denunciado la situación en la que vivían por ser mujeres y las carencias que tenían que soportar. Esas quejas y denuncias no se consideran feministas, puesto que no cuestionaban el origen de esa subordinación femenina. Tampoco se había articulado siquiera un pensamiento destinado a recuperar los derechos arrebatados a las mujeres. A partir del Renacimiento, que es cuando se transmite el ideal del hombre renacentista, que lejos de ser un ideal humano solo se trataba de un ideal masculino, se abre un debate sobre la naturaleza y los deberes de los sexos. Un precedente importante es la obra de Christine Dupuytren, La ciudad de las damas, escrita en 1405. Christine Dupuytren es una mujer absolutamente inusual para su época. Nació en Venecia en 1364, aunque cuando tan solo tenía 4 años su familia se trasladó a Francia y ahí se educó y vivió hasta su muerte. Es la primera mujer escritora reconocida, dotada además de gran capacidad polémica, lo que le permitió terciar en los debates literarios del momento. Christine Dupuytren retiró un terreno que transitarán, además de las místicas, las humanistas del Renacimiento y destacadas poetisas. En pleno siglo XIV, esta mujer, hija de un astrónomo, casada cuando tenía 15 años con un hombre 10 años mayor que ella, se quedó viuda cuando apenas había cumplido los 25 años y al cargo de sus 3 hijos, su madre anciana y una sobrina sin recursos. En La ciudad de las damas reflexiona sobre cómo sería esa ciudad donde no habría ni las guerras ni el caos promovido por el hombre. Christine asegura que su obra nació tras haberse hecho una serie de preguntas clave. Así relata en el primer capítulo de su obra cómo, hojeando un librito muy ofensivo contra las mujeres, se puso a pensar. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz. Si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Fin de la cita. La autora decide fiarse más de su experiencia que de los escritos masculinos, y con esa idea escribe La ciudad de las damas. En ella defiende la imagen positiva del cuerpo femenino, algo insólito en su época, y asegura que otra hubiera sido la historia de las mujeres si no hubiesen sido educadas por hombres. Sorprendentemente, elogia la vida independiente y escribe lo siguiente: huyan, damas mías, huyan del insensato amor que os apremia, huyan de la enloquecida pasión cuyos juegos placenteros siempre terminan en perjuicio suyo. Fin de la cita. En sus libros fundamentalmente políticos de instrucción moral, civil y jurídica e históricos, Christine abordó temas como la violación
o el acceso de las mujeres al conocimiento. Ya en su época se la consideró como la primera mujer que se atrevió a rebatir los argumentos misóginos en defensa de los derechos de las mujeres. Dupesan falleció a los 66 años en la abadía de Passy. La ciudad de las damas se adjudicó a Boccaccio hasta 1786, cuando otra mujer, Louis de Queral, recuperó para Christine Dupesan la autoría de su libro. La historia no enterró a esta mujer excepcional, pero sí lo hizo con muchas otras. En ese debate sobre los sexos que arranca en el Renacimiento se enfrentan dos discursos, el de la inferioridad y el de la excelencia. Nunca llegan a ponerse de acuerdo, pero ninguno duda de que las mujeres han de estar bajo la autoridad masculina. Por eso aún no hablamos de feminismo. De toda esa disputa, la historia apenas ha respetado los textos femeninos o aquellos que defendían a las mujeres, pero sí ha llegado hasta nuestros días la reacción a ellos, como señala Anna Nevigue, con obras tan espeluznantemente misóginas como Las mujeres sabias de Molière o La cultura latiniparla de Quevedo. Es en medio de esa polémica sobre los sexos cuando aparecen los escritos de Poulain de Labarre. Este filósofo, como señala Rosa Cobo, siendo un joven cura de 26 años, publica en 1671 un libro polémico y radicalmente moderno titulado La igualdad de los sexos. Siguiendo a Cristina Sánchez, Poulain de Labarre es un filósofo cartesiano que por sus ideas merece ser considerado un adelantado del discurso de la Ilustración. En sus obras, subraya Sánchez, aplica los criterios de racionalidad a las relaciones entre los sexos, anticipándose a las ideas principales de la Ilustración, critica especialmente el arraigo de los prejuicios y propugna el acceso al saber de las mujeres como remedio a la desigualdad y como parte del camino hacia el progreso y que responde a los intereses de la verdad. Fin de la cita. Poulain de Labarre publicó otros dos textos sobre el mismo tema en los 2 años siguientes: La educación de las damas para la conducta del espíritu en las ciencias y las costumbres, y La excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. En el primero, su intención era mostrar cómo se puede combatir la desigualdad sexual a través de la educación, y en el segundo quiso desmontar racionalmente las argumentaciones de los partidarios de la inferioridad de las mujeres. De Labarre hizo célebre la frase «La mente no tiene sexo» e inauguró una de las principales reivindicaciones del feminismo, tanto en su primera ola como en la segunda, el derecho a la educación. Pero no solo eso, el que fuera uno de los fundadores de la sociología también defendía algo aún mucho más moderno, una idea parecida a la que siglos más tarde se desarrollaría con el nombre de discriminación positiva. Poulain de Labarre parte de la idea de que las mujeres como colectivo social históricamente se les ha arrebatado todo lo que era suyo, así que el filósofo escribe lo siguiente: además de varias leyes que fueran ventajosas para las mujeres, prohibiría totalmente que se les hiciese entrar en religión a su pesar. Fin de la cita. Los cuadernos de quejas. No lo hemos estudiado en el colegio, pero aquellos grandes principios con los que la Ilustración y la Revolución Francesa cambiaron la historia, libertad, igualdad y fraternidad, no tuvieron nada que ver con las mujeres. Todo lo contrario, las francesas y todas las europeas salieron de aquella gran revuelta peor de lo que entraron. Los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX señalan la transición de la Edad Moderna a la contemporánea. Las características de este periodo histórico son el desarrollo científico y técnico, y sus fundamentos fueron tres: el racionalismo. Toda realidad puede ser científicamente analizada según principios racionales. El empirismo. La experiencia de los hechos produce su conocimiento. Y el utilitarismo. El grado de verdad de una teoría reside en su valor práctico. Al mundo que anunciaban teóricamente los filósofos de la Ilustración se llega gracias a dos procesos revolucionarios. Por un lado, las revoluciones políticas que derribarán el absolutismo y caminarán por un primitivo embrión de democracia, y la revolución industrial, que transformará los métodos tradicionales de producción en formas de producción masiva. Así, el 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson redacta la Declaración de Independencia de Estados Unidos,
que en realidad consiste en la primera formulación de los derechos del hombre: vida, libertad y búsqueda de la felicidad. En Francia, en pleno proceso revolucionario el 28 de agosto de 1789, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre, reconocimiento de la propiedad como inviolable y sagrada, derecho de resistencia a la opresión, seguridad e igualdad jurídica y libertad personal garantizada. En ambos casos no hay un uso sexista del lenguaje. Realmente, cuando escribieron hombre, no querían decir ser humano o persona. Se referían exclusivamente a los varones. Ninguno de esos derechos fue reconocido para las mujeres. Las revoluciones fueron posibles porque, además de una serie de razones económicas objetivas, malas cosechas, hambrunas, fluctuaciones demográficas y económicas, alza de los precios, etc., comenzaba una nueva forma de pensar. Por primera vez en la historia se defiende el principio de igualdad y ciudadanía. Sin embargo, Gusso, uno de los teóricos principales de la Ilustración, un filósofo radical que pretende desenmascarar cualquier poder ilegítimo, que ni siquiera admite la fuerza como criterio de desigualdad, que apela a la libertad como un tipo de bien que nadie está autorizado a enajenar y que defiende la idea de distribuir el poder igualitariamente entre todos los individuos, afirma que, por el contrario, la sujeción y exclusión de las mujeres es deseable. Es más, construye el nuevo modelo de familia moderna y el nuevo ideal de feminidad. El ejemplo de Gusso es probablemente el mejor para identificar lo ocurrido en aquella época. Todo el cambio libertario y político que supone la Revolución Francesa, sus filósofos, sus políticos, sus declaraciones de derechos, por un lado traen como consecuencia inevitable el nacimiento del feminismo y por otro su absoluto rechazo y represión violenta. Como señala Ana de Miguel, las mujeres de la Revolución Francesa observaron con estupor cómo el nuevo Estado revolucionario no encontraba contradicción alguna en pregonar a los cuatro vientos la igualdad universal y dejar sin derechos civiles y políticos a todas las mujeres. Fin de la cita. Así, el nacimiento del feminismo fue inevitable, porque hubiese sido un milagro que ante el desarrollo de las nuevas aseveraciones políticas, que consistían en que todos los ciudadanos nacen libres e iguales ante la ley, y el comienzo de la incipiente democracia, las mujeres no hubiesen preguntado por qué ellas eran excluidas de la ciudadanía y de todo lo que ésta significaba, desde el derecho a recibir educación hasta el derecho a la propiedad. Porque las mujeres no eran simples espectadoras como pudiéramos imaginar tras la lectura de los libros de historia. El feminismo ya nació siendo teoría y práctica. Además de los escritos de Olympia de Gauche y Mary Wollstonecraft, muchas mujeres en aquella época comenzaban a vivir de forma distinta, cuestionando su reclusión obligatoria en la esfera doméstica. Las propias teóricas de Gauche y Wollstonecraft eran mujeres que no acababan de encajar en su época por la forma de vida que tuvieron. Pero junto a ellas, en la Francia del siglo XVIII, las mujeres fueron activas en todos los campos y crearon los salones literarios y políticos donde se gestaban buena parte de la cultura y la política del momento. Esos salones que nacen en París se extienden en los años siguientes a Londres y Berlín. Además, también abrieron los clubes literarios y políticos que fueron sociedades que adquirían una gran relevancia en el proceso revolucionario, especialmente la Confederación de Amigas de la Verdad, creada por Etapal, y la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias. En ambos clubes se discutían los principios ilustrados apoyando activamente los derechos de la mujer en la esfera política. Otra de las formas en las que las mujeres participaron en la política de este momento fue a través de los cuadernos de quejas. Fueron redactados en 1789 para hacer llegar a los Estados Generales, una especie de parlamento de la época que a los pocos días se constituyó en Asamblea Nacional, para hacerles llegar las quejas de los tres estamentos: clero, nobleza y tercer estado, es decir, el pueblo. La apertura en mayo de 1789 de los Estados Generales, que no se reunían desde 1614, precipitó la revolución. Las mujeres quedaron excluidas de la Asamblea General y entonces se volcaron en los cuadernos de quejas, donde hicieron oír sus voces por escrito, desde las nobles hasta las religiosas,
pasando por las mujeres del pueblo. Esos cuadernos suponían un testimonio colectivo de las esperanzas de cambio de las mujeres. ¿Qué querían las mujeres del siglo XVIII? ¿Qué pedían y reivindicaban las mujeres del siglo XVIII? Fundamentalmente derecho a la educación, derecho al trabajo, derechos matrimoniales y respeto a los hijos, y derecho al voto. Mary Nash añade que también quedaban reflejados en los cuadernos de quejas de las mujeres su deseo de que la prostitución fuese abolida, así como los malos tratos y los abusos dentro del matrimonio. También formulaban la necesidad de una mayor protección de los intereses personales y económicos de las mujeres en el matrimonio y la familia, y se hacían planteamientos políticos nítidos como el que recoge el cuaderno de quejas y reclamaciones de la anónima Madame Bebé del país de Q. Decía: se podría responder que estando demostrado y con razón que un noble no puede representar a un plebeyo, ni éste a un noble, del mismo modo un hombre no podría con mayor equidad representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no podrían pues estar representadas más que por mujeres. Fin de la cita. Los cuadernos de quejas de las mujeres no fueron tenidos en cuenta. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Frente a este texto, 2 años más tarde, Olympia de Gauche publicó la réplica feminista, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que constituyó una de las formulaciones políticas más claras en defensa de ese derecho a la ciudadanía femenina. Con su declaración, Olympia denunciaba que la revolución había denegado los derechos políticos a las mujeres, y por lo tanto que los revolucionarios mentían cuando se les llenaba la boca de principios entre comillas universales, como la igualdad y la libertad, pero no digerían mujeres libres e iguales. Olympia sin duda no encajaba en su época. Según Oliva Blanco, tenía todo a favor para escandalizar a la opinión pública de su tiempo, y fue castigada. A una mujer que tiene más de 4000 páginas de escritos revolucionarios que abarcan obras de teatro, panfletos, libelos, novelas autobiográficas, textos filosóficos, satíricos, utópicos, se le acusó de que no sabía leer ni escribir. Olympia enviudó siendo muy joven, circunstancia que parece no sintió mucho ya que se refería al matrimonio como la tumba del amor y de la confianza. Fue apasionada defensora del divorcio y la unión libre, anticipándose así a las santas simonianas en más de 50 años y 150 años antes de Simone de Beauvoir, antes de que ella planteara una postura similar. Tras la muerte de su esposo renuncia al apellido de su marido, se hace llamar Olympia de Gauche y se traslada a París. Tenía 22 años y era inteligente, indomable, bella, experta a menudo en provocar al sexo masculino y apasionada en la defensa de los asuntos más comprometidos. Blanco Oliva escribe: desde la prisión por deudas hasta la esclavitud de los negros, pasando por los derechos femeninos, divorcio, maternidad, la masiva entrada forzada en la religión de muchas mujeres. Nada queda fuera de su interés, y alzará la voz en defensa de los oprimidos con empecinamiento y generosidad. Fin de la cita. Todo ello no le abrió las puertas de la Asamblea de París, ni siquiera las de la Comedia Francesa, donde peleó con todas sus fuerzas para que sus obras de teatro fueran representadas sin conseguirlo. Eso sí, numerosos libros hicieron eco tanto de su belleza como de las dudas sobre su entre comillas virtud, lo que le hizo aparecer tanto en El homenaje a las mujeres más bonitas y virtuosas de París como una mujer honesta, como tratada como una prostituta en el pequeño diccionario de los grandes hombres o en la lista de prostitutas de París. Cuando Olympia se decidió a escribir, recibió una carta de su padre que merece ser reproducida parcialmente. Decía: no esperes, señora, que me muestre de acuerdo contigo sobre este punto. Si las personas de tu sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres, hoy en día tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa.
Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Fin de la cita. Parece que los temores del padre de Olympia de Gauche eran idénticos a los que tenían la mayoría de los revolucionarios franceses. Pero nada milanaba a las francesas. Como destaca Mary Nash, las mujeres participaron en el proceso revolucionario de forma muy activa. La marcha sobre Versalles que realizaron alrededor de 6.000 parisianas el 5 y el 6 de octubre de 1789 en busca del rey y de la reina fue un detonante revolucionario. Las mujeres consiguieron el traslado de ambos a París. Poco después se presentó una petición de las damas dirigida a la Asamblea Nacional que denunciaba la aristocracia masculina, y en ella se proponía la abolición de los privilegios de sexo masculino, tal cual se estaba haciendo con los privilegios de los nobles sobre el pueblo. Entre 1789 y 1793 quedaron censados 56 clubes republicanos femeninos activos en la emisión de peticiones y con expresión pública de una voz en femenino que reclamaba la presencia de las mujeres en la vida política. Tampoco todos los ilustrados fueron incoherentes. En 1790, Condorcet publica sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía. Este autor, que fue diputado de la Asamblea Legislativa y de la Convención, no tenía dudas. Los principios democráticos significaban que los derechos políticos eran para todas las personas. Además de sus sólidas argumentaciones políticas, Condorcet también llegó a ironizar burlándose de los prejuicios y estereotipos que manejaban sus contemporáneos. Dijo: porque unos seres expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras no podrían ejercer derechos de los que nunca se pensó privar a la gente que tiene gota todos los inviernos o que se resfría fácilmente. Fin de la cita. A pesar de todo ello, la Constitución de 1791, cuyo preámbulo era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, afirmaba la distinción entre dos categorías de ciudadanos: activos, varones mayores de 25 años independientes y con propiedades, y pasivos, hombres sin propiedades y todas las mujeres sin excepción. La hiena con faldas. Aunque el ideal de la Ilustración era la naturaleza dominada por la razón, y como consecuencia se defendían la crítica, la libertad y la tolerancia como sustitutos de la tradición, e incluso uno de los ejes teóricos fundamentales fue la idea de emancipación, la vida de las mujeres no cambió. Es en ese escenario en el que aparece el texto de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Wollstonecraft nació en Inglaterra en 1759. Era la segunda de 4 hermanos de una familia que no carecía de recursos hasta que se arruinó por el despilfarro del padre, aficionado a los caballos y a la bebida. Mary creció protegiendo a su madre de las palizas de su padre. Edward Wollstonecraft ejerció sobre su mujer y el resto de la familia durante años violencia verbal y física. Ni Mary ni su hermana recibieron una buena educación, aunque, como destaca, Clara obligado. Tan escaso era el interés de los Wollstonecraft por educar a sus hijas que las libraron también de la educación tradicional de las mujeres, consistente en una recua de conocimientos domésticos y sociales que la muchacha consideraba tediosos y estúpidos. Fin de la cita. Así Obligado nos presenta a Wollstonecraft como una cría aislada y fantasiosa, que solo desea emanciparse, pero sin pasar por el matrimonio, algo casi milagroso en su época. En las cartas que escribía con 15 años ya se ve a sí misma como una vieja solterona e insiste en su voluntad de no casarse jamás. Mary lo consigue con empleos propios de las mujeres de su época. Entre sus 19 y 28 años, Mary Wollstonecraft fue dama de compañía, maestra en una escuela para señoritas establecida con sus hermanas y su gran amiga Frances Blood, y finalmente institutriz de una familia aristocrática. Es decir, experimentó todos y cada uno de los sucesivos personajes
que las reglas de la decencia de su época le tenían reservados. Tras la muerte de su madre, además ejercita la rebeldía. Aleja a su hermana que acababa de dar a luz de los malos tratos de su marido y se la lleva a vivir consigo y con una amiga. Un acto insólito e incluso escandaloso en su época, tanto como que las mujeres vivieran solas, sin padres, maridos, hermanos, ni ninguna autoridad masculina. Fue con la fuga de su hermana Elisa planeada por Mary como comienza la leyenda de Mary Wollstonecraft. Explica Isabel Bourdieu que aquel desafío, sin embargo, no se planteó exclusivamente en el ámbito personal. Poco a poco fue tomando cuerpo también como un desafío intelectual que trataba de dar forma a través de la reflexión y de la palabra a aquel cúmulo de experiencias. Lo característico de Mary Wollstonecraft y lo que la convirtió en lo que llegó a ser fue su capacidad e insistencia en pensarse a sí misma intentando trascenderse, es decir, buscando una explicación pública social a sus experiencias privadas. Fin de la cita. Wollstonecraft comienza a escribir cuando recibe una oferta que no puede rechazar, un libro sobre la educación femenina. Por ese encargo nace Pensamientos acerca de la educación de las niñas, donde ya deja clara su defensa de las mujeres. Pero su gran amiga Frances Blood estaba muy enferma en Lisboa, y Mary, en uno de esos grandes gestos que casi siempre le jugaron malas pasadas, dice Isabel Bourdieu, abandonó la escuela para estar con ella hasta su muerte. Al volver, sus hermanas se habían cargado de deudas y habían llevado el negocio a la ruina. Mary tuvo que aceptar un trabajo de institutriz en Irlanda, pero no lo pudo soportar por mucho tiempo. 11 meses le duró el empleo. Mary ya se había acostumbrado a la libertad de su escuela. Volvió a Londres con 28 años y el mismo editor de su primer libro, Joseph Johnson, le ofreció casa y trabajo como escritora y traductora a tiempo completo en su editorial, que era el corazón de la intelectualidad más interesante y crítica de Londres de su época. Allí se instala Mary, trabaja, lee, estudia y dedica plenamente a su formación y a la vida política e intelectual. Poco antes de que se tomara la Bastilla, escribió Vindicación de los Derechos del Hombre, un texto emocionado y emocionante, hecho en menos de 30 días que la convirtió de pronto en una mujer famosa. Y subraya Bourdieu, insólita para la época. Tras ese éxito rotundo e inesperado, Mary tuvo la osadía de escribir otro libro, continuación del primero, donde se reivindicaran los derechos de la mujer. Así nació Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que abogaba por el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica y la necesidad de la participación política y representación parlamentaria. Wollstonecraft tenía 33 años cuando publicó Vindicación. En la dedicatoria señala a la autora lo siguiente: abogo por mi sexo y no por mí misma. Desde hace tiempo he considerado la independencia como la gran bendición de la vida, la base de toda virtud. Fin de la cita. Así, Vindicación recoge los debates de su época e inicia ya los caminos del feminismo del siglo XIX. No es tanto una obra de reivindicación de unos derechos políticos concretos, como de reivindicación moral de la individualidad de las mujeres y de la capacidad de elección de su propio destino. Señala Rosa Cobo que el texto redactado en 6 semanas durante el año 1792 presenta una sólida argumentación en la defensa de la igualdad de la especie y como consecuencia de la igualdad entre los géneros, la lucha radical contra los prejuicios, la exigencia de una educación igual para niños y niñas y la reclamación de la ciudadanía para las mujeres. Una vez publicada Vindicación, los conservadores le lanzaron su odio apodándole la hiena con faldas, aunque eso no evitó que se convirtiera en la mujer más célebre del momento en Europa. Tenía Wollstonecraft un sólido anclaje. La vitalidad de sus ideas venía de sus experiencias personales. La preocupación por la opresión de las mujeres estaba firmemente arraigada en su propia vida, en la que su condición de mujer fue un gran obstáculo para su desarrollo vital y profesional. Y fue así como Mary Wollstonecraft pasó su vida sufriendo entre sus ideas y la realidad que la rodeaba. En plena revolución viajó a París y allí se encontró siendo extranjera y mujer. Clara Obligado nos dice: el terror aumentó el peligro en las calles y los ciudadanos, aunque a su lado habían combatido muchas mujeres, no eran proclives al cambio en sus alcobas.
Así muchos líderes murieron en la guillotina y finalmente se decretó la expulsión de los extranjeros. Fin de la cita. En ese momento, cuando se decreta la expulsión, Mary vivía una historia de amor con un aventurero y hombre de negocios americano, Gilbert Imlay, con quien tendrá una hija. Se encuentra una vez más entre dos fuegos. Ella, que siempre ha defendido sus ideas contrarias al matrimonio, tampoco quiere que su hija sufra por ser ilegítima. Mary regresa a Inglaterra. En ese momento intenta suicidarse. Isabel Bourdieu relata cómo ocurrió en las aguas del londinense río Támesis en una tarde lluviosa, cuando Wollstonecraft tenía 36 años y un desamor tan intenso que le había arrebatado el sentido común del que había hecho gala hasta conocer a Gilbert Imlay. Tanto la había abandonado la sensatez, afortunadamente en este caso, que solo se le ocurrió que para no flotar, nada mejor que caminar durante un buen rato para que así se le empapara la ropa. El cálculo le salió mal, y fueron precisamente esos ropajes que llevaban las mujeres de finales del siglo XVIII los que le salvaron de la muerte, pues aunque tragó mucha agua, la mantuvieron a flote el tiempo suficiente para que la rescataran unos pescadores. Fue un paréntesis de año y medio. Tras la apasionada y turbulenta ruptura con Gilbert, Mary comienza una nueva relación con William Wadley, filósofo radical y uno de los precursores del anarquismo. Ambos defienden el amor libre hasta que Mary vuelve a quedar embarazada y se enfrenta al horror de tener otra hija natural. La pareja renuncia a sus convicciones y se casa, lo que les convierte en el centro de las críticas por la incoherencia entre sus ideas y sus actos. Mary muere en 1797 a los 38 años, 10 días después de dar a luz a quien sería conocida como Mary Shelley, la famosa autora de Frankenstein, libro mucho más leído y reconocido que La vindicación de su madre. La vida de Mary Wollstonecraft concluyó de un mal llamado fiebres puerperales, un mal que era casi invariablemente producto de la escasa atención médica de entonces al oficio más viejo del mundo, por lo que a las mujeres se refiere que consiste, como es sabido, en dar a luz. Fue un caso común, situado entre los primeros por lo que respecta a los índices de mortalidad femenina del siglo XVIII, una placenta mal expulsada y a duras penas extraída por un médico que, siguiendo las costumbres en uso, no consideraba necesario ni de sentido común lavarse las manos previamente. Wollstonecraft tuvo una digna heredera que también debió de sufrir lo suyo. La propia Mary Shelley, que empeñó casi toda su vida adulta en huir del escándalo y lograr el olvido, supo de las dificultades para una mujer brillante como lo había sido su madre y ella misma. Así, cuando tuvo que enfrentarse a la educación de su único hijo superviviente, el futuro Sir Percy Shelley, lo hizo bajo la advocación de «Oh Dios, enséñale a pensar como los demás». Parece que sus ruegos fueron oídos porque Sir Percy se encargó de destruir los papeles más comprometedores de su madre y de su abuela. Pero Vindicación de los Derechos de la Mujer no nacía sola. Como señala Amelia Valcárcel, estaba avalada por el difuso sentimiento igualitarista que fluía en el conjunto social, y Wollstonecraft inauguraba la crítica de la condición femenina. Supone que bastantes de los rasgos de temperamento y conducta que son considerados propios de las mujeres son en realidad producto de su situación de falta de recursos y libertad. Siguiendo Valcárcel, la novedad teórica de Wollstonecraft era que por primera vez llamaba privilegio al poder que siempre habían ejercido los hombres sobre las mujeres de forma entre comillas natural, es decir, como si fuera un mandato de la naturaleza. Wollstonecraft es radicalmente moderna, puesto que pone el embrión de dos conceptos que el feminismo aún maneja en el siglo XXI. La idea de género, lo considerado como entre comillas natural en las mujeres, es en realidad fruto de la represión y el aprendizaje social, o como diría años después Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega a uno a serlo. Y la idea de la discriminación positiva, puesto que asegura la autora inglesa lo siguiente: y si se decide que naturalmente las mujeres son más débiles e inferiores que los hombres, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social o político para compensar su supuesta inferioridad natural? Fin de la cita. Decía la escritora inglesa Virginia Woolf ya en 1929 que hubo algo en el apasionado experimento vital e intelectual de Mary Wollstonecraft
que la hizo abrirse camino hasta llegar al mismo meollo de la vida. Una sangrienta represión. A modo de resumen, el debate feminista ilustrado afirmó la igualdad entre hombres y mujeres, criticó la supremacía masculina, identificó los mecanismos sociales y culturales que influían en la construcción de la subordinación femenina y elaboró estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Los textos fundacionales del feminismo ilustrado avanzaron haciendo énfasis en la idea acerca de la cual las relaciones de poder masculino sobre las mujeres ya no se podían atribuir a un designio divino ni a la naturaleza, sino que eran el resultado de una construcción social. Al apelar al reconocimiento de los derechos de las mujeres como tales, situaron las demandas feministas en la lógica de los derechos. Sin embargo, el poder masculino reaccionó con saña. En 1793, las mujeres son excluidas de los derechos políticos recién estrenados. En octubre se ordena que se disuelvan los clubes femeninos. No pueden reunirse en la calle más de 5 mujeres. En noviembre es guillotinada Olimpia de Gouges. Muchas mujeres son encarceladas. En 1795 se prohíbe a las mujeres asistir a las asambleas políticas. Aquellas que se habían significado políticamente, dio igual desde qué ideología, fueron llevadas a la guillotina o al exilio. 15 años más tarde, el Código de Napoleón, imitado después por toda Europa, convierte de nuevo el matrimonio en un contrato desigual, exigiendo en su artículo 321 la obediencia de la mujer al marido y concediéndole el divorcio solo en el caso de que éste llevara a su concubina al domicilio conyugal. Con el Código de Napoleón, explica Amelia Valcárcel, la minoría de edad perpetua de las mujeres quedaba consagrada. Eran consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposo e incluso hijos. No tenían derecho a administrar su propiedad, fijar o abandonar su domicilio, ejercer la patria potestad, mantener una profesión o emplearse sin permiso, rechazar a su padre o marido violentos. La obediencia, el respeto, la abnegación y el sacrificio quedaban fijados como sus virtudes obligatorias. El nuevo derecho penal fijó para ellas delitos específicos que, como el adulterio y el aborto, consagraban que sus cuerpos no les pertenecían. A todo efecto, ninguna mujer era dueña de sí misma. Todas carecían de lo que la ciudadanía aseguraba, la libertad. Las mujeres entraron en el siglo XIX atadas de pies y manos, pero con una experiencia política propia a su espalda, que ya no permitiría que las cosas volviesen a ser exactamente igual que antes, puesto que la lucha había empezado. Sin capacidad de ciudadanía y fuera del sistema normal educativo, quedaron las mujeres fuera del ámbito completo de los derechos y bienes liberales. Por ello, el obtenerlos, el conseguir el voto y la entrada en las instituciones de alta educación se convirtieron en los objetivos del sufragismo. Cita de Amelia Valcárcel. El sufragismo continuará con la lucha que las mujeres del siglo XVIII inauguraron y que a muchas les costó incluso la vida, sin llegar a disfrutar ningún derecho.